Marian Fernández, responsable de macro de Amanc España. Marian, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, miramos a ese mercado laboral en Estados Unidos. Hemos visto esa creación de empleo, 428.000 empleos, lo que nos pondría a indicar que esa demanda de trabajadores sigue siendo fuerte en un momento en que en Estados Unidos buscan seguir contratando, que tienen muchas ofertas disponibles todavía en el mercado. Y sin embargo, uno de los datos que a mí me está llamando la atención es la ligera caída de la población activa. ¿Cómo ves estas dos magnitudes? Pues es cierto que el dato ha sido mixto. En general, yo creo que hay que destacar el hecho de que no hay sorpresas negativas para la Reserva Federal, o al menos no muy significativas, pero es cierto que convivimos con un dato donde, por una parte, la creación de empleo es tremendamente sólida, como esos más de 400.000 puestos de trabajo creados, pero por otra parte no se produce esa vuelta de algunos de los empleados al trabajo, de las personas que podrían estar interesadas y en edad de poder trabajar. Y esa tasa de participación baja de la fuerza laboral quizás sea la mayor sorpresa, porque de hecho lo que se esperaría, y así Powell lo dijo en días pasados, era que aunque la creación de empleo empezara a ser algo menos dinámica, pero sí que fueran más personas las que se fueran incorporando, de aquellas que dejaron de trabajar, pues por ejemplo, como consecuencia de la pandemia. De hecho, todavía no hemos recuperado esos niveles de participación de la fuerza laboral que tuvimos antes del COVID. Entonces sí que es cierto que es un dato de alguna forma mixto, pero sobre todo yo creo que tenemos que quedarnos aún con la sensación de ese mercado laboral fuerte, con cierto recalentamiento desde el punto de vista de los salarios y que está, entre otras cosas, detrás de ese movimiento de la Reserva Federal de tipos. Marian, bueno, como indicas, importante también mirar a esta tasa de participación, se mantiene en el 62,2%. El número de personas que no están en la fuerza laboral, que actualmente quieren un trabajo, ha cambiado poco respecto a los últimos datos que teníamos y, sobre todo, cómo ponemos en balanza el dato que hemos conocido hoy de nóminas no agrícolas respecto al dato que conocíamos de empleo de la encuesta ADP de este miércoles. ¿Cómo interpretamos una cifra y otra? ¿Cómo las ponemos en balanza para hacer una fotografía general del mercado laboral estadounidense? Yo creo que lo importante es quedarse con que lo de hoy es un dato y lo otro era una encuesta, con lo cual lo de hoy realmente nos da una realidad pues, más viva y una realidad mucho más fiable. La encuesta habitualmente se aproxima mucho al dato, pero hay momentos en los que tenemos ciertas divergencias, incluso discrepancias importantes, con lo cual hay que quedarse con la cifra de hoy. Y la cifra de hoy habla de una solidez y de un dato que en creación de empleo se parece mucho al de marzo en cuanto a creación de empleo agrícola, no agrícola, y habla de ese dinamismo, sobre todo desde el punto de vista de servicios, con lo cual hay que quedarse eso, con un mercado laboral que sigue siendo todavía a día de hoy muy fuerte y donde es de esperar que las referencias a futuro vayan cambiando, sobre todo en ese sentido que Powell estimaba, pero donde todavía vamos a seguir viendo tensión desde el punto de vista de los salarios y muy particularmente en esa parte de servicios. Entonces, el dato de hoy pesa más que la encuesta que veíamos días atrás, sin ninguna duda. ¿Qué expectativas podemos tener después de estos datos del mercado laboral junto con lo que ya nos decía esta semana la FED y junto con la reacción que estamos viendo en el mercado, ¿no? Ha habido varios datos macro esta semana importantes en Estados Unidos. La FED sin duda ha tenido el protagonismo. Hemos visto una subida que estaba con el consenso del mercado. Hemos visto un mensaje claro de Powell diciendo que los 75 puntos básicos no están en su intención, al menos de momento, a pesar de lo que podrían querer otros miembros más hawkish, por ejemplo, como Bullard. ¿Qué auguras, teniendo en cuenta ese doble mandato empleo-precios de la Reserva Federal de cara a los próximos encuentros que pueda tener el FOMC? Pues yo creo que Powell ha dejado bien claro cuál va a ser la senda, cuál va a ser el ritmo de subidas de tipos de interés. Nos ha dejado claro que esta no va a ser la última de las subidas de 50 puntos básicos, que de hecho al menos tendremos otras 2 reuniones de 50 puntos básicos de subida y a partir de ahí sí que podríamos encontrarnos previsiblemente con más gradualidad de 25 puntos básicos. ¿En qué nos sitúa esto? Nos sitúa en que a final de año estaríamos 200 puntos básicos aproximadamente por encima de los niveles en los que estamos. Esto es algo que el mercado de alguna manera tenía puesto en precio, duda con esa posibilidad del el próximo mes, dentro de 6 semanas, y una subida de tipos de interés un poquito más intensas, pero Powell en principio lo habría descartado. Yo creo que la imagen más allá de este 2022, que sin duda va a ser de subidas muy intensas, de una normalización pues inusitada en cuanto a acelerada,
y demandada por esa situación de inflación, pero hay que poner la vista un poquito más allá. Y cuando ponemos la vista más allá, lo cierto es que el mercado de cara a 2023 y siguiente, particularmente a partir de los meses de verano, lo que esperaría es que los tipos ya no estuvieran en niveles tan altos, sino en niveles más bajos. ¿Por qué? O bien porque la Reserva Federal ha conseguido el objetivo de controlar la inflación, o porque la economía empezará a dar unas señales de desaceleración algo más intensas. Entonces, de aquí a final de año hay que contar con subidas de tipos en cada reunión. 50-25 puntos básicos, sin duda. Y a partir de entonces, la economía pues debería de enfriarse ligeramente o al menos normalizarse en cuanto a crecimientos, y deberíamos de ver pues ritmos más sostenidos, incluso un planteamiento a futuro de bajadas de tipos. Mientras tanto, Marian, el ritmo que estamos viendo en el viejo continente es bastante más lento respecto a la marcha que ya está llevando la Reserva Federal. En Europa todavía no hemos subido tipos y hay bastante divergencia, cada vez más, de opiniones respecto a cuándo vamos a tener esa primera subida de tipos. En un principio se descontaba en septiembre, varios miembros del Banco Central Europeo apuntaban a la posibilidad de julio. Nuestra compañera Marta Vilar les ha preguntado ahora, porque están con un hashtag AskECB en Twitter, que deberían sugerir los próximos datos pues para, por ejemplo, elevar los tipos de interés en una próxima reunión, la más inmediata que tenemos en junio. Mientras tanto, uno de los miembros, Bill Roy, aboga por devolver los tipos de interés ya a ese terreno positivo. Marian, ¿cuál es la expectativa a la que nos tenemos que aferrar ahora mismo respecto a la próxima actuación del Banco Central Europeo? Pues la verdad es que son expectativas que están constantemente en revisión, porque las declaraciones efectivamente se están volviendo más intensas y de hecho se está produciendo un acercamiento entre aquellos miembros que eran, digámoslo así, más dovish o menos apresurados en cuanto a la normalización de la política monetaria, y los más hawkish, los que precisamente querían normalizarlo con más rapidez. Entonces estamos viendo ahí cierta convergencia. Hasta ahora nosotros esperamos una subida de tipos de interés en septiembre y otra para final de año, pero no sería descartable, en función de los datos con los que nos vayamos encontrando, donde las sorpresas de inflación pueden seguir siendo al alza. Veíamos hace poco pues las cifras de esa tasa subyacente, veíamos los precios de producción industrial. No sería tampoco descabellado efectivamente que la primera la tuviéramos antes de tiempo, y julio sería la cita. Julio es un momento más para hacer dibujo, para programar, anunciar ese final de las compras. Creemos que junio es precipitado, septiembre quizás sería el punto ideal, pero indudablemente va a estar muy pendiente de cuál sea la evolución macro, y hasta la fecha pues lo cierto es que los precios han venido sorprendiendo al alza, y muchas de esas fuentes de inflación elevada, como puede ser por ejemplo el problema de las cadenas de suministro en China, distan de estar solucionadas, así que vamos a seguir teniendo presión desde ese punto de vista. Pues Marian Fernández, como siempre, un placer charlar contigo. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Buenas tardes.